Son las 10 de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso acá en Enlace USACH, vamos con una nueva entrevista y en este caso nos queremos quedar con algo que va a estar aconteciendo el día de hoy en el ciclo de seminarios de investigación de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. Va a estar presente el profesor del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la República de Uruguay, Martín Leites, quien va a estar presentando su trabajo de investigación denominado What Makes a Tax Evader, que hace a un evasor de impuestos, tratando de hacer la traducción. Esto nos llama a definir factores que llevan a los individuos a resistirse ante escenarios de desigualdad y además cuán dispuestos están a renunciar a beneficios, eventualmente evadir obligaciones con el objetivo de un modelo más igualitario. Y bueno, nos acompaña Martín Leites acá en nuestro estudio en Radio USACH, en Enlace USACH. Quiero más que nada, primero que todo, agradecer que nos acompañe y poder conocer un poquito más de esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y el agradecido soy yo de recibir esta invitación y acompañarlos. Bueno, lo primero, ¿existen indicadores efectivamente que permiten conocer los grados de resistencia, aversión a la desigualdad que sean efectivamente aplicables a distintas realidades y también a distintas idiosincrasias? Hablemos un poquito para conocer y describir un poco más. Bueno, capaz que hay que arrancar pensando o exponiendo cómo los economistas interpretamos el comportamiento de las personas y los modelos como más asociados a la ortodoxia de la economía asume que las personas cuando toman decisiones solo se preocupan por sí mismos. Entonces toman decisiones y esperan que una decisión les genere un retorno que es superior al costo y no le importa lo que sucede con lo demás. Son autosinteresados y egoístas. Sin embargo, ya hace unos años, distintas vertientes de la literatura económica, de la economía comportamental, que mira las preferencias sociales, empezó a aportar mucha evidencia que las personas, cuando toman decisiones, no solo se preocupan por sí mismos, sino que se preocupan por los demás. Se preocupan por el bienestar de los demás por distintas razones. Y en ese contexto cobra relevancia que algunas personas no toleran desigualdades extremas. Tampoco toleran que exista pobrezas extremas. A veces esa menor tolerancia por la desigualdad está fundada en las nociones de justicia que están detrás del comportamiento de los individuos y a veces también en nociones o en preocupaciones de autointerés. Por ejemplo, si una persona piensa que una distribución más igualitaria favorece que se produzcan más bienes públicos, yo puedo acompañar la reducción de la desigualdad porque es buena para la sociedad por razones de justicia, pero también porque eso va a tener un retorno para mí. Entonces, ha despertado creciente interés en la economía tratar de comprender qué tan tolerantes o intolerantes somos a la desigualdad, que ahí hay muchos estudios con distintas estrategias que tratan de aportar evidencia sobre eso, demuestran que hay diferencias entre países y también tratar de entender por qué las personas tienen distinta tolerancia a la desigualdad. Un factor donde se puede tal vez constatar estos elementos tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos, la forma en que se establecen las bases impositivas en un país X. Bueno, esto también, si uno hace como un paralelismo que es muy parecido a lo que recién decía, como los modelos iniciales, los modelos canónicos que trataban de explicar la evasión, el comportamiento, digamos, de hacerle trampa al sistema impositivo, planteaba de que las personas cuando tomaban esa decisión básicamente se fijaban en sus incentivos económicos, es decir, la ventaja o los beneficios pecuniarios que podría tener el evadir. Eso que implicaba, cada persona lo que miraba es cuánto gano por no evadir, por evadir, disculpen, y el riesgo que asume cuando evado, porque eso me genera un costo, porque si me encuentran, me van a cobrar una multa o voy a caer en las buenas de la ley. Digamos que lo único que importaba para ese modelo era el autointerés. Y las personas tomaban la decisión en base a la utilidad esperada que les generaba la evasión o no. Otra corriente de la literatura ha demostrado de que la moral tributaria
es relevante, que las personas no solo están motivadas por el autointerés cuando toman la decisión si evadir o no. Entonces, ¿qué es ese concepto de moral tributaria? En realidad es como un paraguas bastante amplio que habla de las motivaciones no pecuniarias que podrían explicar que las personas tomen la decisión de contribuir y no evadir, a pesar de que no les es rentable para ellos individualmente. ¿Por qué podría suceder eso? Y bueno, porque perciben de que contribuir a través del pago de impuestos podría llevar a una mejor provisión de bienes públicos o atacar algunos problemas del bienestar agregado, como son los problemas medioambientales, o tratar de compensar algunas desventajas que surgen de la desigualdad de oportunidades con que nacen los más jóvenes. Entonces, ahí la motivación por pagar impuestos está asociada a esta idea de moral tributaria. Sí, oye, importante el término de moral tributaria que traes a colación, porque también es importante, y no sé si se ha hecho la bajada de esa información, si el grado de aceptación de esta moral o de poder desarrollarla también cambia dependiendo del tipo de contribuyente. ¿Qué pasa con los grandes contribuyentes? Donde en varios países de nuestro continente nos encontramos con ciertas reticencias y cuando hay cambios en la estructura tributaria empiezan a saltar las alarmas. Bueno, eso es un desafío porque es bastante difícil relevar información sobre la moral tributaria a nivel de las personas. Sí. Lo que tenemos es bastante información a nivel de las encuestas, y uno puede ver que los países de América Latina hay cierta diversidad en cuán justificable es para las personas evadir o no. Es más dificultoso identificar el comportamiento tributario de los grandes, de las personas que tienen altos ingresos, básicamente porque no entran en esas encuestas y porque es más difícil identificar su comportamiento, ¿verdad? Nosotros en un estudio para Uruguay hicimos una encuesta que se concentró en uno de los impuestos que tiene el Uruguay, que es un impuesto a los ingresos de las rentas del trabajo, que no grava el capital, y que paga alrededor del 34% de los trabajadores con ingresos formales, lo cual significa que engloba a las personas de mayores ingresos laborales en Uruguay. Ahí está el top 1% de mayores ingresos laborales, pero lo único que vemos es el comportamiento tributario en relación a las rentas del trabajo. No vemos rentas del capital porque para eso lamentablemente no tenemos información. Y ahí lo que apreciamos es que entre estos contribuyentes tienen distintas nociones sobre este paraguas de lo que es la moral tributaria, ¿verdad? Sí. Algunos tienen diferencias acerca de cuán eficiente ven el Estado, cuán grave es la desigualdad, qué tan progresivo debería ser el sistema impositivo. Y también es interesante de que tienen distintas nociones acerca de cuál es la propensión que tienen el resto de los trabajadores o las firmas a evadir. Y un resultado interesante que encontramos y que está asociado a este tema de la moral tributaria, de que una de las variables que ayuda a explicar el comportamiento de evasión de estos trabajadores, con los indicadores que tenemos, que tienen algunos desafíos técnicos que prefiero no andar ahora, es que cuando las personas creen que la mayoría de las empresas evaden o que la mayoría de los trabajadores evaden, ellos también asumen un comportamiento real que está asociado con la evasión. Entonces, eso es un resultado importante. Y el otro resultado importante es que cuando un trabajador trabaja en una firma que otros trabajadores también evaden, o trabajó en firmas que en el pasado otros trabajadores evadían, eso también está asociado con la evasión. Esto, digamos que está de acuerdo con cómo la influencia del entorno y del contexto y de los grupos sociales moldean algunos comportamientos y podrían explicar una parte del comportamiento tributario. ¿Sí?
Quiero también irme un poco en la línea de lo que son estos parámetros para efectivamente ir haciendo el análisis de la aversión a la desigualdad de Martín. Conocer un poco lo que es la realidad del Uruguay, lo que han podido desarrollar, que han constatado en ese ámbito y además ir proyectando lo que es el trabajo que se va a estar desarrollando ya en Chile. Hay un Fondesit que se adjudicó a la académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Alejandra Vázquez, que va a permitir la interacción entre las preferencias individuales y sociales para analizar entonces los grados y los determinantes socioeconómicos de la aversión a la desigualdad. Pongámonos en estos escenarios, lo que ustedes ya han constatado en Uruguay y efectivamente cómo las realidades de un país como Chile también pueden ir variando estos marcos. Tal cual. Lo primero es comentarles de que nosotros comenzamos a desarrollar esta agenda de investigación en Uruguay y fue en ese marco que recibimos la gentil invitación de Alejandra para colaborar en esta propuesta, y nos parece que participar y construir una comunidad académica amplia ayuda a entender mejor estos temas. Entonces es en ese marco que tengo la suerte de estar hoy aquí y visitando Santiago. En ese estudio para Uruguay, lo primero que tratamos de hacer es medir este parámetro que lo llamamos de aversión a la desigualdad. Si lo quisiéramos definir de otra manera más intuitiva, es qué tan tolerantes somos las personas a que exista desigualdad. Una manera de medir eso es preguntarles directamente, ¿a ti te disgusta la desigualdad? Y lo que encontramos es que una mayoría de las personas dicen, a mí me disgusta la desigualdad y me gustaría reducir la brecha entre los altos ingresos y los bajos ingresos. Un problema que tiene eso es que podría ser acusado de charla barata, no sé si se utiliza ese término, en el sentido de que como nadie asume ningún costo y puede ser mal visto decir, no, hay que mantener las desigualdades, de esta manera puede tener esa medida problemas de medición, errores de medición. Entonces se han utilizado otras estrategias basadas en experimentos donde tratamos de aprender qué tan tolerantes son las personas a la desigualdad a partir de un conjunto de juegos sobre elecciones hipotéticas. ¿Vale? Y lo que hicimos en Uruguay en ese marco fue pedirle a una muestra de participantes, que en este caso eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que en sí, como es una universidad gratuita, el perfil es bastante heterogéneo de quienes asisten a la universidad. No puedo decir que los resultados son representativos del Uruguay, pero es un perfil bastante heterogéneo. Y lo que pedimos es que tomaran decisiones donde de alguna manera tenían que sacrificar ingreso propio en esos escenarios hipotéticos para vivir en sociedades que hubiera menor desigualdad. Entonces, cuando los hicimos jugar a esta muestra, encontramos que una mayoría de los participantes son adversos a la desigualdad. Es decir, están dispuestos a sacrificar su ingreso propio, de acuerdo a esta metodología, para que exista una menor desigualdad. Eso no implica que todos estén igual de dispuestos. Y de hecho, un porcentaje en torno al 30%, que podría ser del 35% dependiendo del criterio, en realidad o es neutro, es decir, no le importa la desigualdad, o incluso le gusta la desigualdad. Y uno dice, ¿por qué le podría gustar la desigualdad? Bueno, tratamos de entender, y lo que está detrás de estas respuestas es que perciben que la desigualdad es un motor para generar incentivos y perciben que la distribución del mercado es la justa. Y por lo tanto es lo que explica, o podría explicar, interpretamos nosotros, que ese 30% diga que la desigualdad no es un problema. Pero para la mayoría, que es en el entorno del 65 al 70%, plantea que la desigualdad es un problema, y plantea, incluso cerca del 30%, plantea que están dispuestos a reducir mucho de sus ingresos para reducir la desigualdad. O sea, hay cierta apertura a la solidaridad en X situación. Es decir, una mayoría estaría dispuesto a pagar la desigualdad. La pregunta es ¿por qué? Y ahí encontramos como distintas respuestas. Algunos plantean que la desigualdad es un problema porque genera desiguales oportunidades y habría que corregirlas. Y entonces eso es parte de la motivación. Hay otros que encontramos que plantean que la desigualdad erosiona la posibilidad de financiar bienes públicos como la educación o los problemas medioambientales, entonces también justifican reducir la desigualdad. Y hay otros que plantean que la desigualdad es mala per se.
y plantean de que un modelo de bienestar de esa sociedad sería mejor si las desigualdades fueran menores. Otra cosa en la que indagamos para entender las razones es que en el diseño del juego nos permitía evaluar si esta tolerancia por la desigualdad o la tolerancia o las preferencias por una mayor igualdad, de alguna manera eran maleables o dependían de cuál es el origen de la desigualdad. Entonces, lo que encontramos es que cuando las personas encuentran que la hipótesis cuál es que si el origen de la desigualdad es el mérito, las personas podrían tolerarla. Pero si no hay ningún mérito en el origen de la desigualdad de ingresos, las personas estarían menos dispuestas a tolerarla. Y confirmamos esa hipótesis, es decir, cuando la desigualdad tiene como origen la suerte, y ahí la suerte podrá ser el haber heredado, o el lugar que nos tocó de nacimiento, que no lo elegimos, las personas toleran menores niveles de desigualdad y están más dispuestas a pagarlo. Cuando la desigualdad está explicada por el esfuerzo individual, y ahí las personas pueden entender de distinta manera. La meritocracia de la que se habla muchas veces, ¿no? En ese caso, las personas siguen estando dispuestos a pagar por reducir la desigualdad, pero en menor medida. Entonces eso también nos dice dos cosas: de que la tolerancia o no por la desigualdad está fundada en parte por razones de justicia. Lo segundo es que las personas tienen distintas nociones de justicia, y acá resulta un aspecto clave es comprender cuáles son las razones de la desigualdad. Y este discurso de, bueno, la meritocracia, en realidad todo aquel que se esfuerza le va a ir bien, y entonces las desigualdades solo se explican por mérito, y ahí tenemos un rol desde la academia y también desde los medios de tratar de dar mayor información sobre eso, porque evidencia bastante contundente para uno de los países que tiene como una visión muy meritocrática del mundo, como es Estados Unidos. Se ha encontrado de que en realidad mucha parte de la trayectoria de ingresos de los jóvenes en la adultez se explica por cuál es el origen de nacimiento, y la chance de lograr un alto ingreso está muy condicionada por cuál es el ingreso de tu hogar de partida. Exacto. ¿Qué decir si nos vamos a las realidades latinoamericanas? Bueno, un problema que tenemos en los países latinoamericanos es que los problemas son más graves, pero tenemos menos información para explorarlos. Por suerte, están habiendo mediciones sobre los problemas o los niveles de movilidad intergeneracional en América Latina, y demuestran que los niveles de movilidad, por ejemplo, del caso de Brasil, son muy inferiores a los Estados Unidos, algo que era previsible. También hicimos un estudio para Uruguay usando registros administrativos, y encontramos que los niveles de movilidad intergeneracional de ingresos son relativamente bajos, lo cual también un poco que pone en tela de juicio en qué medida todo aquel que se esfuerza logra el éxito. Digamos que no quiere decir que seguramente la condición de esforzarse sea una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, y me parece que eso es un mensaje como importante, y un poco que explica por qué las personas podrían tener distintas tolerancias hacia la desigualdad. Va a ser bien interesante en un futuro próximo, Martín, el poder conocer también la realidad que se encuentren con el parámetro que surge acá en nuestro país, así que nosotros ahí vamos a estar atentos a cuando tengamos información al respecto y poder desarrollarla en el programa. No me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros, mucho éxito en la actividad que van a tener en un ratito más, y estaremos atentos a esos datos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y será un gusto compartir los resultados. Ahí estaba Martín Leites, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay.